Alabado sea el Señor. En algún momento de nuestra vida, alguien nos preguntó qué queríamos ser cuando fuéramos grandes. Y todos dimos respuestas distintas. Algunos dijimos médicos, otros dijeron abogados, otros dijeron bomberos, muchos dijimos bomberos, otros dijeron policía. Lo cierto es que todos soñábamos la vida que íbamos a tener cuando fuéramos grandes. Todos soñábamos la profesión a qué nos íbamos a dedicar cuando fuéramos grandes. Y teníamos como cierta prisa también por ser grandes. Y algunos se ponían los tacos y los zapatos de su mamá. Otros nos afeitábamos con las navajas de afeitar sin la navaja dentro de nuestros papás. Y todos queríamos de alguna manera descubrir cómo sería y cuál sería esa vida ya siendo grandes y siendo adultos. Pero también detrás de ese deseo y ese sueño comenzamos a ver también que ser grande y crecer también se trataba de asuntos que tenían que ver con adquirir cosas, comprar casa, tener carro, tener una profesión, tener una familia, irnos de viaje a otros lugares, hacer cosas que el dinero de alguna manera nos facilitaría la posibilidad de poderlo hacer. Y de momento también pensamos que ser grande tenía que ver con ser importante, con tener prestigio, con ser reconocidos y respetados por las demás personas, con tener algún nivel de poder y de influencia sobre otros. Y pensamos también que queríamos ser grandes porque queríamos tener esa influencia, esa importancia, ese poder, todas esas cosas. Y nos dimos cuenta que la vida es ese proceso, según definida por algunas, de poder subir, de poder escalar en la vida, de poder adquirir cada vez cosas más grandes, más importantes, y que nuestra vida fuera un continuo ascenso hacia el éxito, hacia lograr una vida con la que todos y todas, de alguna manera, podemos y queremos y soñamos que pudiéramos tener. Todos queríamos ser grandes. Todos queremos ser grandes y ese es el camino que hemos aprendido hacia la grandeza, hacia el éxito. Los discípulos también tenían algo de eso en su mente. Los discípulos, que es a quienes Jesús les está hablando en esta lectura bíblica. Y déjeme decirle que en el Evangelio de Mateo este es el quinto discurso que el Evangelio de Mateo tiene. Por lo tanto, estos primeros 5 versículos del capítulo 18 no son una cosita ahí puesta de manera liviana. Es la apertura del quinto discurso grande que da Jesús en el Evangelio de Mateo. Y los discípulos también tenían esa idea de lo que era ser grande. Y la comunidad de seguidores de Jesús y la iglesia también reflejada en el Evangelio tenían esa idea de lo que significaba ser grande. Y ya estaban viendo en esa comunidad de creyentes que habían personas que ejercían distintas funciones y habían personas con distintos conocimientos. Por lo tanto, hay una inquietud en los discípulos y en la comunidad también acerca de quién es el más grande, quién es el mayor,
¿Quién es el que tiene mayor importancia en todas estas distintas funciones que se hacen en la comunidad? Y los discípulos vienen a Jesús con esa preguntita. Oye Jesús, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? ¿Quién es el más grande en el reino de los cielos? ¿Quién es el más importante en el reino de los cielos? ¿Quién tiene el mayor privilegio en la comunidad? Y cada vez que uno le va a hacer una pregunta a Jesús, uno tiene que estar bien preparado para lo que va a disparar Jesús desde allá para acá. Porque Jesús nunca respondía de manera simple a las preguntas. Cuando usted tenga una pregunta para Dios, de esas buenas que nosotros tenemos muchas veces, usted tiene que estar preparado para escuchar lo que Dios le va a contestar. Porque pasa casi siempre, como pasa en el Evangelio, que una vez Dios nos contesta, esa no era la respuesta que esperábamos. Esa no era la contestación que anticipábamos y mucho menos la que queríamos oír. Pero esta respuesta de Jesús y esta pregunta de los discípulos tiene también un poquito más de profundidad, que tiene también que ver un poco con lo que es nuestra espiritualidad y lo que es nuestra fe cristiana. Los discípulos le están preguntando también a Jesús, ¿qué es a los ojos de Dios lo que pone a las personas en una situación de mayor excelencia? ¿Qué es ante los ojos de Dios lo que pone a las personas en una situación de mayor excelencia? Y ciertamente la respuesta de Jesús viró patas arriba todas las expectativas de los que preguntaron. Y no estamos hablando de la comunidad amplia, estamos hablando de sus discípulos, de sus seguidores. Por lo tanto, lo que está haciendo referencia a Mateo es a la iglesia, a la comunidad de creyentes. Esta es una pregunta que se hace desde el interior de la comunidad de creyentes, desde el interior de la iglesia. Y Jesús, nada más y nada menos, comparte una palabra en su respuesta y también un gesto simbólico, una acción simbólica. Jesús toma a un niño, lo trae al centro de la multitud de los que preguntan y lo pone ahí en el medio. Y con ese niño colocado en el medio, que ya ese hecho nada más es un hecho bastante significativo, porque quiere decir que ese niño, al igual que otra gente como ese niño, en esa sociedad y en esa cultura no estaban en el centro de nada. No estaban en el centro de la atención de la sociedad en amplio, no estaban en el centro del cuidado más amplio de la comunidad, no estaban en el centro de importancia y de valor de la vida de esa sociedad y cultura. Todo lo contrario, estaban en las orillas, en los márgenes. Por lo tanto, el hecho de Jesús tomar al niño y traerlo desde la orilla y ponerlo en el centro, ya ahí nada más las rodillas de los que habían preguntado estaban temblando. Y la gente estaría pensando en su mente, ¿qué le pasó a este? ¿Qué es lo que nos va a decir? La respuesta de Jesús sacude a aquellos que preguntan. Y le dice que el reino, el que quiera entrar en el reino de los cielos, tiene que hacerse, tiene que convertirse, tiene que hacerse como este niño que está aquí en el medio. ¿Se habrá vuelto loco Jesús? Porque lo que Jesús está diciendo es todo lo contrario de lo que yo les dije al principio de esta reflexión.
Que el asunto de ser grandes tiene que ver con ascender, que el asunto de ser grande tiene que ver con subir escalones de éxito en la vida, que el asunto de ser grande tiene que ver con alcanzar mayor prestigio e importancia ante otros. Y lo que Jesús está empezando a decir es todo lo contrario. Porque al Jesús decir que hay que volverse como un niño, que hay que convertirse como estos niños, que hay que hacerse como un niño, lo que está diciendo es una dirección totalmente contraria. Que para ser grande hay que descender y hay que bajar. Que para ser grande hay que hacerse pequeño. ¿Quién puede entender eso? Nosotros lo podemos entender. Digo, yo espero que usted lo pueda entender. Y es parte de la intención de la reflexión. Que para ser grande hay que hacerse pequeño. Y la pregunta entonces Jesús un poco nos la cambia. ¿Se acuerdan de ese asunto de cambiar las preguntas? Porque la pregunta que nos hacían era ¿qué queremos ser cuando seamos grandes? Y Jesús cambia la pregunta y la pregunta es ¿qué quieres tú hacer cuando seas pequeño? ¿Qué quieres tú lograr cuando tengas la capacidad de volverte pequeño como Jesús le está diciendo a sus discípulos que se vuelvan? ¿Cuál es la vida que se puede construir a partir de ese ejercicio de hacernos pequeños y de volvernos como niños y de convertirnos en niños? Por lo tanto, Jesús con esa respuesta está rompiendo totalmente lo que todos pensaban acerca de la grandeza y del mayor. Y ciertamente desde el asunto del reino de los cielos le está haciendo una propuesta distinta. Y está diciéndole Jesús a sus discípulos que el reino de los cielos no se trata de aquello que se puede conquistar con la fuerza, que se puede conquistar con el empeño, con la fuerza propia. No se trata de aquello que se puede de alguna manera agarrar con la fuerza y las capacidades propias. Lo que Jesús está diciendo a esta comunidad y a sus seguidores es que el reino de Dios es un don que se recibe. El reino de los cielos es un don que se recibe con la sencillez y con el agradecimiento de un niño y de una niña. Por eso es que los niños son importantes en la iglesia. En una iglesia donde no hay niñez, es una iglesia que está a punto del caput. Porque los niños nos recuerdan cuál es el camino hacia Dios. Porque los niños nos recuerdan cuál es el camino hacia el reino. Porque los niños mantienen en medio de la comunidad de fe la frescura y mantienen las inquietudes y las preguntas, la honestidad y la transparencia que todos deberíamos tener. Y que en el proceso de convertirnos en grandes se nos olvidó. Y en el proceso de ser mayores nos volvimos tan serios, tan rígidos, tan poco flexibles, que se nos olvidó lo que significa ser niño y ser niña. Por lo tanto, la propuesta de Jesús desafía ciertamente a esta comunidad de sus seguidores y nos desafía también a nosotros. Y es interesante que en ese afán que nosotros tenemos de ser grandes, en ese afán que tiene la sociedad y la cultura de ser grandes, y déjeme decirle, todo el mundo quiere ser grande, todo el mundo quiere mandar, todo el mundo quiere tener el control y quiere tener el poder. En ese afán de querer ser grande, nosotros empleamos la fuerza, nuestra capacidad. La gente se esfuerza por querer ser grandes. La gente hace un gran esfuerzo por querer ser aceptados por los demás, por tener el reconocimiento de otros, por tener la aceptación de otros. Hace un gran esfuerzo para que otros lo valoren y le den importancia y valor. Y usted sabe lo que es terrible de ese proceso, que en el esfuerzo de hacer eso nos volvemos esclavos de aquello que queremos. Nos volvemos esclavos de aquello que hemos estado tratando de conquistar.
En otras palabras, en el intento de conquistar fuimos conquistados y esclavizados. Y hay quien vive esclavizado a la imagen, al poder, al reconocimiento de otros. Cuando vivo esclavizado, lo que quiero decir es que vive y su vida depende de eso. Su felicidad y su estabilidad emocional depende de eso. Y cuando digo esclavizado es que pagan cualquier precio por tener eso en su vida presente. Por lo tanto, en esa subida de escalones que propone la cultura, que propone la sociedad, la vida, el mundo, como usted lo quiera llamar, de alguna manera nos vamos esclavizando, nos vamos aferrando, nos vamos amarrando. Y Jesús está proponiendo una dirección completamente contraria. Porque los niños y las niñas actúan y están en plena libertad de conciencia y de corazón. Por eso mi hija Isabela, yo le puedo decir algo y se enchisma conmigo. Y cuando se enchisma me pone una cara así como de coraje. Pero no han pasado 5 minutos y está al lado mío, me está abrazando. Porque no tiene amarres en su corazón. Alguien nos mira mal a nosotros y podemos estar 2 semanas sin hablarle. Ni siquiera sabiendo si fue a nosotros que nos miró mal, ni siquiera preguntándonos si fue algo que yo no interpreté, que no era lo correcto. No, 2 semanas enchismados sin hablarle. Porque pensamos bien dentro nuestro, que esa persona nos está atacando personalmente. Que hay algo en mí que no le supo tener el valor suficiente como para saludarme. Nos lastimamos y nos herimos porque estamos aferrados a la necesidad de reconocimiento, a la necesidad de ser valorados y afirmados. Y como estamos esclavizados a eso, si alguien de alguna manera nos hace algo, se rompe algo al interior de nuestra vida. Pero a los niños no les pasa eso. Usted los ha visto y los conoce. Se pueden molestar y en cuestión de 2 días, de 2 horas, se les olvida y siguen para adelante y expresan su afecto y no se amarran en ese sentido a esos sentimientos. Lo que Jesús le está proponiendo a su comunidad de discípulos requiere cambios y requiere un proceso de conversión. La semana pasada hablábamos del asunto de nacer del Espíritu y del agua, pero lo que Jesús está proponiendo aquí tiene que ver con la conversión que es resultado de nuestra voluntad y de nuestras decisiones. Dios no puede cambiar a alguien que no quiera cambiar. Dios no puede mover ni así un corazón de un ser humano que no quiera y esté dispuesto y dispuesta a cambiar y a moverse. Dios no puede hacer nada que sea contrario a tu voluntad en términos de cambios y de conversión en tu vida. Por lo tanto, esta conversión, ese asunto de hacernos y de convertirnos en pequeños, es un asunto que tiene que nacer desde nuestra voluntad. Es un cambio que nosotros debemos querer hacer y poner nuestro empeño en querer lograrlo. Y en ese sentido Jesús está proponiendo en este niño el modelo. Conversión es empeñar la voluntad y la vida en esa dirección. ¿Cuál dirección? No esa hacia arriba, esa dirección hacia abajo. Esa dirección hacia lo pequeño que nos plantea el texto bíblico. Por lo tanto, la conversión es el camino de los que quieren hacer la voluntad de Dios. La conversión es una conversión al revés. Porque todo el mundo quiere cambiar hacia arriba, todo el mundo quiere cambiar hacia mayor poder, mayor prestigio. Esta conversión es una conversión hacia abajo. Es el mundo al revés. Pero es el camino del Evangelio y es el camino del reino de Dios. Y Jesús está diciendo que el que no esté dispuesto a tener ese proceso de conversión en su vida no puede entender y comprender de qué se trata el reino de los cielos. Tiene que ver también con hacerse como niños y niñas.
Y cuando es importante explicar esto, cuando el texto dice hacerse como niños y niñas, no se refiere a que ahora todo el mundo va a sacar los trompos y vamos a empezar a jugar lambosados y a hacer círculos aquí, ¿verdad? Y a comer popcorn y a comer cotton candy y toda esa cosa, ¿verdad? No se trata de volvernos infantiles. No se trata tampoco de volvernos a una inocencia que ya no tenemos. Hay que decir la verdad, no la tenemos ya. Esa inocencia por las experiencias que hemos vivido. No tenemos la inocencia moral, no tenemos la inocencia que pueda tener un niño por la diferencia de experiencias vividas. Tampoco el texto bíblico está hablando sobre eso. La palabra que se refiere a la palabra niño en Mateo, y en Mateo este tema es un tema que cruza todo el texto bíblico. Porque Mateo también dice en el capítulo 5, las bienaventuranzas, bienaventurados los pobres de espíritu, y si usted lo lee dice, porque de ellos es el reino de los cielos, al igual que los niños. ¿Quiénes son los pobres de espíritu en Mateo? Son la gente que elige ser pobre, que escogen ser pequeños, que eligen la pequeñez y la fragilidad para desde ahí poder cumplir y hacer la voluntad de Dios. Esos son los bienaventurados en Mateo. Y la palabra niño en Mateo es la palabra paidón. La que se usa aquí es la palabra griega paidón. Y esa palabra no solamente se refiere a los más pequeñitos, específicamente a niños de 2 años, 1 o 2 años. Es la misma palabra que se refiere y que se usa para hablar de esclavos, de siervos. Por lo tanto, cuando se habla de hacerse niño, lo que se está hablando es de hacernos y colocarnos en esa posición de inferioridad, de hacernos como esclavos, de hacernos como lo más pequeño, lo más insignificante. ¿Para qué, hermanos y hermanas, es que el texto bíblico nos hace esa invitación y se hace a los discípulos, a la comunidad de Jesús? Para que podamos vivir y valorar y experimentar lo que es el reino de los cielos. Para que podamos vivir de alguna manera, de la forma, sin amarres, sin limitaciones, sin obstáculos, sin ninguna cosa que amarre nuestro pensamiento, nuestra voluntad. En otras palabras, para que podamos ser libres, libres de conciencia, libres de voluntad y estar capacitados para realmente hacer y cumplir con la voluntad de Dios, para que no haya doble ánimo en nosotros, para que no hayan agendas escondidas en nuestra experiencia de fe y de espiritualidad, para que podamos servir al Señor con transparencia de corazón y de espíritu, y para que la presencia y la gracia de Dios pueda manifestarse libremente en nuestra experiencia de vida. Por lo tanto, todos debemos querer ser pequeños. El anhelo de nuestra fe y de nuestra espiritualidad cristiana debe ser el querer ser pequeños. Eso no significa restarle valor a nuestra vida. Eso no significa el ponernos entonces como una alfombra para que todo el mundo que quiera nos pise y nos pase por encima. Eso no significa andar con la cabeza abajo y no decir nada en ningún lado y andar siempre callado. De eso no se trata. Se trata de asumir la actitud correcta ante la vida y ante el don de Dios. Y esa actitud correcta es la actitud de un niño, es la actitud de un pequeño, es la actitud de uno que es insignificante en términos de su valor ante los ojos de la sociedad, pero significativo en términos de su valor ante Dios. Es que desde esa pequeñez podamos alcanzar la excelencia en nuestra vida cristiana. ¿Estaremos nosotros dispuestos y dispuestas a volvernos pequeños? ¿Estaremos dispuestos y dispuestas a convertirnos en niños y en niñas?
Estaremos dispuestos a recibir ese don de Dios con ese sentido de alegría y de asombro y de entusiasmo y con esa frescura de espíritu, como lo hacen los niños y las niñas. El Señor nos invita en esta mañana a convertirnos, a cambiar nuestro camino, a buscar la excelencia de su gracia y de su poder a través de lo pequeño. Y no solamente eso, sino también identificarnos con todos los que están en esa misma situación de pequeñez, de ánimo, de vida, como son los niños y como son las niñas. A esa conversión nos llama el Señor en esta mañana. Ese es el modelo que tenemos en nuestra niñez. Y por eso no solamente caminamos con ellos, sino también con ellos crecemos y redescubrimos el camino hacia Dios. Cierre sus ojos para orar. Señor, gracias te damos, porque lo que tú dijiste a tu comunidad de seguidores no solamente fueron tus palabras, sino fueron tus acciones, porque tú te hiciste pequeño, porque no te aferraste al ser igual a Dios, sino que bajaste y descendiste hasta volverte también un niño envuelto en pañales en un pesebre. Porque el mejor ejemplo de grandeza lo tenemos en ti, que vaciaste tu vida para que nosotros pudiéramos tener vida, que te hiciste como uno de los pequeños para desde ahí demostrarnos la grandeza del amor, del servicio y de lo que es el reino de los cielos. Ayúdanos, Señor, a seguir ese mismo camino, que no nos confundamos con los discursos de este tiempo, que no andemos pisando la cabeza de otros buscando escalar en medio de nuestra vida, que no estemos buscando el prestigio por sí solo, el poder, sino que nuestra vida, Señor, esté en esa búsqueda de lo sencillo y de lo simple, para ir y desde ahí descubrir, Señor, tu voluntad y tu reino. Ayúdanos, oh Dios, ayúdanos, Señor, a aclarar ante ti nuestro corazón, nuestra mente y nuestra voluntad. En el nombre de Jesús. Amén.